Os quiero presentar a Fernando Rodríguez Mata, que es el fundador de New Era. Primero de todo, ¿quién es New Era? La New European Reuse Alliance, una alianza de empresas del sector de la reutilización a nivel europeo, que representa a día de hoy 50 organizaciones que proceden de diferentes países. Por ejemplo, tenemos varias empresas españolas que, de hecho, podéis ver en el HIP, Boomerang, por ejemplo, que es uno de los pioneros en sistemas de reutilización de envases para takeaway. Representamos a toda la diversidad del sector, diversidad en cuanto a actores, fabricantes, operadores de sistemas de pool, empresas de lavado, limpieza, trazabilidad, etiquetado, institutos de investigación. Y también somos un poco, digamos, paraguas en cuanto hay dos asociaciones a nivel nacional, Francia y Alemania, que ya tienen sus asociaciones de reutilización y que, por cierto, son los dos países donde más avance hay gracias a políticas y a legislación favorable, así como en el envase de transporte, que es de lo que estamos hablando hoy, existen también a nivel sectorial dos asociaciones representando a los fabricantes y a los operadores de estos sistemas de reutilización y que realmente veréis ahora que ya existen, pero ¿qué son estos sistemas de reutilización? Vamos a verlo mejor en el siguiente vídeo, antes de que yo lo explique, porque vais a verlo, son 4 minutos, pero va a captar muy bien de dónde venimos, qué somos hoy y hacia dónde vamos. Imagina cultivar árboles durante décadas y talarlos para crear envases que se convierten en residuos después de un solo uso. Imagina generar 180 kilos de residuos de envases por persona al año. Medio kilo todos los días, cada uno de nosotros, en toda Europa. Imagina reciclar menos del 10% de todos los envases de plástico que hemos creado. Imagina que, después de recogerlos, clasificarlos y procesarlos, el material resultante es de peor calidad que antes. No suena bien, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Desafortunadamente, todo esto es una realidad. Hoy en día, el 40% del plástico y el 50% del papel utilizados en la Unión Europea se destinan a envases. Todo lo que compramos, usamos o transportamos viene en una caja, botella o algún tipo de recipiente, y en su mayoría termina siendo residuo tarde o temprano. Fabricarlo, usarlo, desecharlo. Es de un solo uso, es lineal y es un gran caos que nos cuesta mucho arreglar. Ahora imagina pedir una hamburguesa, una pizza o una ensalada y poder devolver el envase en cualquier restaurante, supermercado o punto de recogida público para que sea limpiado y reutilizado. Imagina comprar una bebida o un detergente y devolver la botella vacía en cualquier supermercado o farmacia para que sea limpiada, rellenada y reutilizada. Imagina comprar en línea, recibir un paquete y reutilizar o devolver el envase la próxima vez que visites una tienda de paquetería o un buzón de correos. Esto es lo que llamamos sistemas de reutilización. Este es el futuro de los envases y de hecho ya está aquí. En Europa existen sistemas de reutilización que están reemplazando con éxito los envases de un solo uso. Si el 50% de todos los paquetes, envases para alimentos y bebidas para llevar y productos de cuidado del hogar fueran reutilizables, ahorraríamos hasta 3,7 millones de toneladas de CO2, 10.000 millones de metros cúbicos de agua y casi 28 millones de toneladas de material. Imagina el impacto si los sistemas de reutilización se expandieran a cosméticos, todo tipo de alimentos y el resto de productos que se comercializan, incluidos los envases secundarios utilizados para proteger y transportar grupos de artículos. No es frecuente que estemos de acuerdo con el lobby de los envases de un solo uso, pero en esta ocasión sí lo estamos. La reutilización no es una solución perfecta. Sin embargo, los sistemas implementados por empresas precursoras están respaldados por la ciencia y demuestran que las cadenas de valor de la reutilización contribuyen al ahorro de recursos al circularlos en bucles verdaderamente cerrados, al tiempo que fomentan el crecimiento económico y generan más de 600.000 nuevos empleos. 3 cosas tienen en común estas historias de éxito al pasar de yo y mi envase de un solo uso a sistemas compartidos de reutilización. Primero, un enfoque colaborativo entre marcas, minoristas y usuarios. Segundo, el uso de contenedores estandarizados dentro de sistemas regionales y locales. Y tercero, la infraestructura accesible para devolver, recoger, lavar y después de usarlos cientos de veces, reciclar envases con un material de alta calidad y en circuitos cerrados. La reutilización no sustituye al reciclaje, sino que lo hace más fácil debido a la naturaleza de los sistemas de reutilización para recolectar envases usados.
Al final de su vida útil, los envases reutilizables salen de las instalaciones de limpieza preclasificados, se reciclan casi al 100% y pueden convertirse en nuevos envases. Adiós economía lineal, adiós downcycling. Hola economía circular. Hola reuse. Estimados legisladores europeos, impulsen la reutilización y ayuden a convertir la idea de una economía circular en realidad. Adopten objetivos de reutilización ambiciosos en el nuevo reglamento sobre envases y residuos de envases y liberen todo el potencial de los sistemas de reutilización en Europa. Den luz verde a reuse. Obtén más información en newreusealliance.eu/reuse. Pues aquí está, un poco este vídeo lo hicimos a raíz justamente del reglamento de residuos de envases que está a punto de adoptarse a nivel europeo, para un poco demostrar que hay una industria y que hay un futuro adelante a través de estos sistemas de reutilización que, como habéis visto, se extienden a lo largo de diferentes segmentos de mercado, envases secundarios, que es a lo que estamos hablando hoy, para la distribución al sector beca, pero se aplica tanto a contexto de B2B, business to business, como business to consumer. Unos datos que ya se han citado en el vídeo, pero para reflejar también un poco la problemática a la que nos enfrentamos hoy. Ya ha subido de los 180 a casi 190 kilos de residuos de envases la media por ciudadano europeo, que por cierto en España y en las grandes ciudades puedo aseguraros que es mucho mayor. Y casi el 40% y el 50% del plástico y del cartón, respectivamente, se utilizan a envases. Estamos hablando de una gran cantidad de envases que ponemos en el mercado cada año y que hay una forma diferente de hacerlo, ¿no? Que ya no sea el packaging as a product, como producto, el envase, sino como un servicio dentro de estos nuevos sistemas. Vamos a hacer un pequeño zoom ahora en este reglamento, como ha hablado antes Jordi, la normativa europea que viene en el sector de envases. En los siguientes minutos voy a resumir cuáles son las claves y más interesantes para vuestro sector. Objetivos claros: reducir la generación de envases y promover la reutilización y el relleno de envases. Tenemos una directiva de residuos que data de 2008, que tiene una jerarquía en la cual primero está la reducción y luego viene la reutilización seguida del reciclaje y, digamos, de la reutilización, digamos, la incinerización y, por último, el vertedero. Pero la reutilización da la casualidad que nunca se había promovido en normativas europeas. Y por primera vez, después de la primera directiva que data del 94, se está promoviendo a través de objetivos de reutilización, como se decía en el vídeo. Cabe destacar desde un punto de vista normativo que esto hasta hoy estaba regulado en una directiva y va a pasar a ser un reglamento. Esto quiere decir que ya no hará falta transponer la directiva a los 27 Estados miembros, sino que será será inmediatamente aplicable una vez se adopte en el Parlamento Europeo. Esto va a ayudar a que haya mayor homogeneización en el mercado único europeo, pero sí es cierto que se dará cierta flexibilidad a cada Estado según el sistema de envases que tengan, ¿no? De gestión de los residuos, etcétera, etcétera. Pero habrá una mayor homogeneización que es importante también para las empresas que lo han pedido. Medidas clave que vamos a destacar hoy: los objetivos de reutilización con carácter obligatorio en varios segmentos de mercado. Se va a instalar también, a partir de 2030, un sistema de devolución, depósito, mejor dicho, depósito, devolución y retorno para botellas de plástico y latas de bebidas de menos de 3 litros. Y habrá también una serie de restricciones para ciertos formatos de envases desechables que, por cierto, se añaden a otras ya que se adoptaron en una directiva previa. Debo decir que nosotros hacemos también lobby a favor de los envases reutilizables, pero ha sido, y esto en palabras de legisladores europeos, uno de los dosieres legislativos que en toda la historia de la Unión Europea ha tenido más actividad de lobby, y esto demuestra un poco el interés y la importancia económica que tiene este sector en la economía europea, ¿no? Se han llegado a ver paneles publicitarios de un tamaño, como veis aquí a la izquierda, de 3 metros, un poco a favor de ciertos envases de un solo uso de cartón. Ha habido anuncios en el metro y en las estaciones de tren
de empresas como PepsiCo, se han puesto carteles en los despachos de los eurodiputados. Esto simplemente para que entendáis la envergadura y el alcance de este reglamento, ¿no? Que, por cierto, para aclarar ahora, y voy a entrar en las medidas que más pueden interesaros, está ahora mismo en discusión. La idea es que, lo veremos en un momento, se adopte hacia el mes de abril. Objetivos de reutilización, sobre todo en 3 sectores: takeaway, bebidas, transporte e e-commerce. El gran olvidado es un poco el retail. Los minoristas, los supermercados, a día de hoy no les han puesto una obligación de incorporar envases reutilizables. Sí que se habla de que tienen que dedicar una parte de su espacio a poner estaciones de recarga, de venta a granel de productos, pero no de envases reutilizables. Rápidamente, un poco las claves de lo que se está hablando y debatiendo hoy a nivel europeo. En takeaway, comida y envases de comida y bebida para llevar, los objetivos veréis que son todos para un horizonte temporal 2030-2040, para un poco dejar a la industria que se adapte. Un poco más altos para bebidas, algo más bajos para comida, pero serán en principio obligatorios para todos los restaurantes que vendan este tipo de envases, excepto una serie de microempresas que no estarán afectadas. Luego, además, también se ponen objetivos para todo tipo de bebidas que se vendan eso sí, en supermercados, en todo tipo de tiendas, del 10% y del 25% para 2040. Esto cubre tanto envases de bebidas alcohólicas como no alcohólicas, zumos, cervezas, etcétera, etcétera. Hay 2 exclusiones a destacar: el vino y leche y productos derivados. Y por último, y quizás más interesante también hoy, hay toda una serie de objetivos para el sector de envases de transporte. Por un lado tenemos todo tipo de envases terciarios y secundarios como palés, cajas y bidones. Interesante destacar que si el transporte se realiza entre empresas del mismo grupo o, digamos, empresas vinculadas, deberá ser del 100% o del 95%, está en debate, asimismo como si el transporte se realiza dentro de un mismo país. Hay también objetivos de reutilización para las envolturas y flejes que se utilizan para estabilizar y proteger mercancías. Y, por último, también todas esas cajas colectivas que se utilizan para agrupar productos. A día de hoy, y creo que esto es el elefante en la habitación, la propuesta de la Comisión excluye a los envases de cartón. Que, claro, uno dice, ¿pero qué sentido tiene si todo el envase prácticamente que no es reutilizable, que es desechable, es de cartón? Entonces, estamos intentando demostrar que esta exclusión no tendría ningún sentido y, digamos, de hecho, España, que tuvo, como quizás sepáis, la presidencia del Consejo Europeo durante el último semestre de 2023, propuso en un primer momento que se incluyera el cartón. Lo que pasa que, como sabéis, en Europa, bueno, pues hay un montón de intereses nacionales. Los países de Escandinavia, Finlandia, Suecia, querían reintroducirla y está debatiéndose aún a día de hoy. Veremos qué pasa. He puesto aquí una obligación, además, que va un poco combinada a estos objetivos de reutilización. Como se ha dicho, al final está muy bien poner los envases reutilizables en el mercado, pero tiene que haber una serie de mecanismos para asegurar que esos envases son retornados por el consumidor y a lo largo de toda la cadena de valor. Por eso se está proponiendo una obligación de recuperación al distribuidor final que tenga puntos de venta superiores a 100 metros cuadrados. Esto será para tanto los envases de takeaway como de bebidas. Y esta obligación, por cierto, se extenderá a lo largo de la cadena de valor. Es decir, para los envases de transporte se aplicaría también un mismo principio cuando las empresas de distribución pues llevan con esta caja, por ejemplo, reutilizable a vuestros clientes del sector HoReCa. Rápidamente, algunas restricciones de interés que se están debatiendo y seguramente se adopten. Se prohibirán envases plásticos que se utilizan para agrupar productos como botes, latas y otro tipo de paquetes. Envases para frutas y hortalizas frescas que se vendan en cantidades inferiores a 1,5 kilos, salvo que haya, por necesidad de pérdida de agua o de urgencia, o peligros microbiológicos. En estos casos se estará exento esta obligación. Envases, por cierto, ya no solo de plástico, estamos hablando de todo tipo de envases independientemente del material. Interesante está también
que ya existe, por cierto, en Francia, ha sido pionera desde el año pasado. Todas las cadenas de restauración, rápida o no, McDonald's, Burger King, cualquier cadena, estará obligada, siempre que tengan un espacio de hasta 20 comensales dentro de sus locales, estarán obligadas a servir comida y bebida en envases reutilizables, con excepción de lo que se llama flexibles de celulosa, es decir, bueno, pues a lo mejor envoltorios para una hamburguesa o servilletas. Y por último, dosis individuales que se utilizan para condimentos, conservas, salsas, leche para el café, azúcar a niños, etcétera. Excepto aquellos que se utilizan para, digamos, que acompañan a los envases de la comida para llevar. Pero, otra vez, in situ estarán prohibidos. Brevemente, el calendario. Como decía, la idea es que este reglamento se adopte en esta primavera. Hay un trílogo, es decir, una reunión entre las instituciones europeas clave en el que se van a debatir justo estas medidas que he expuesto hace un momento. Y la idea es que a mediados de marzo se llegue a un acuerdo final entre las instituciones para que el Parlamento Europeo apruebe en su sesión plenaria, última sesión plenaria, por cierto, a finales de abril, antes de que lleguen, como sabéis, las elecciones europeas a principios de junio. Y la idea es que este reglamento se publique, por tanto, tardará unos meses en, digamos, traducirse en las 24 lenguas oficiales y corregir que está todo correcto, se publique en otoño y entre en vigor en ese momento de este año. Dicho esto, vamos a hacer, en último lugar, un zoom hacia esta comparación de caja de cartón de un solo uso frente al envase reutilizable de transporte, estas cajas de transporte que van a ser presentadas a continuación. Todo esto veréis, por cierto, que está basado en una serie de bibliografía. Como he dicho, nosotros nos basamos en la ciencia e intentamos siempre utilizar estudios científicos que no tengan, digamos, una parte interesada, sino que sean instituciones y que han sido refrendados por diferentes actores científicos. ¿Qué nos dicen esta serie de estudios? Por un lado, a nivel de residuos, es cierto que la caja de cartón tiene una tasa de reciclaje bastante alta, llega a ser del 80%, pero ¿esto qué significa? Realmente que 1 millón de toneladas de cartón al año acaban en vertederos o incinerada. En cambio, como se ha dicho en el vídeo y existe a día de hoy los datos, el sistema de reutilización de los envases reutilizables de transporte permite que casi el 100% de las cajas se reutilice o al menos se pueda recuperar para bien ser recondicionada o ser reciclada si se ha alcanzado su vida útil. Como media, el sector de transportes estima que estas cajas de reutilización tienen una vida media de 10 años y una rotación anual de 8 o 9 ciclos. Esto quiere decir que se utilizan prácticamente 90 hasta 100 veces en toda su vida útil, y lo bonito es que una vez se ha llegado a su vida útil, en el circuito cerrado se envía al reciclador y se vuelve a utilizar esa caja por 10 años más. Otros indicadores que nos hablan de que a partir del sexto o séptimo ciclo de uso estas cajas son mejores son la eutrofización, uso de agua, el uso del suelo, agotamiento del ozono estratosférico, así como la biodiversidad. Muy interesante también a nivel de huella de carbono que nos dice el envase reutilizable frente a la caja de cartón, que se consigue una vez digamos, la vida útil de 10 años, un 88% menos de huella de carbono, siendo especialmente relevante en la fase de reciclaje, porque la fase de reciclaje del cartón tiene un impacto de huella importante, ¿no? Y el hecho de que se pueda reutilizar y no tenga que ser reciclada en cada ciclo es un gran factor a la hora de reducir esta huella de carbono. Estaríamos hablando, según los datos, de prácticamente 5.000 kilotoneladas de CO2 equivalente, tanto para la fase de embalaje como de retail, ¿no? Y, como decía, a partir de la sexta rotación de la caja ya se entiende que se llega al punto de equilibrio y ya a partir de la séptima es beneficioso desde un punto de vista medioambiental. Que esto también tiene beneficios desde un punto de vista económico, que no voy a entrar hoy, pero que seguramente a lo mejor en la siguiente ponencia se hable. Como claves para un poco asumir qué son los 3 puntos necesarios para que la envase reutilizable sea lo más interesante, es priorizar monomateriales para que sea fácilmente reciclable, optimizar el espacio en el transporte,
franjas en algunos casos pueden ser plegables, en otros no, pero hay que siempre utilizar el transporte y para eso es necesaria la colaboración de toda la cadena y también utilizar la mayor cantidad de material reciclado que sea posible. Como decía aquí, la bibliografía se compartirá la presentación en todo caso con toda la audiencia. Y por último quería hacer una pequeña mención a la primera feria comercial del sector de la reutilización que organizamos en París los próximos días 13 y 14 de mayo, que será un encuentro profesional a nivel internacional de todos los actores del sector y al cual estáis invitados. En el QR que recibiréis la ponencia podéis acceder a la web y registraros como visitante. Esperamos más de 250 expositores de más de 12 sectores, incluido el sector de Horeca y de la distribución. Y habrá más de 2.000 visitantes, incluyendo grandes marcas y operadores de todos estos sectores. Muchas gracias. Espero que hayáis tenido interés en la presentación. No he puesto aquí mi correo, pero si tenéis cualquier duda o pregunta, el equipo de Jordi os lo compartirá. Y mil gracias y hasta la próxima.